confiar en nosotros desde hace ya mucho tiempo y compartir esta mesa con amigas y amigos. Bueno, me han dejado en evidencia mis compañeras y compañeros de mesa que no hay acá un papel que guíe lo que he pensado. Quería decir unas cosas del libro, pero no puedo no decir algunas cosas de Juan Carlos. Lo primero es haber conocido una persona extraordinaria, ¿no? Uno en la vida no conoce mucha gente extraordinaria, más bien poquísimos. Bueno, para mi vida Juan Carlos fue una. No puedo no contar una anécdota simpática, ya que quedó claro el brillante intelectual que fue Juan Carlos, con lo que dijeron recién, pero hablando de la humildad que mencionaba Ana, nosotros a veces recibíamos un subsidio para estas producciones, y recuerdo, no sé si vos te acordás, una de las últimas reuniones, Juan Carlos se puso a detallar en que había gastado la plata del subsidio. Una cosa era medio surrealista. Digo, Juan Carlos, mirá, no me interesa que gastaste la plata, o sea, si la gastaste en cualquier cosa está bien, digamos, bueno, 100 pesos, tú quiso todo el detalle, ¿no? Era el conductor intelectual, fundador de ese grupo, te estabas dando cuenta en que había gastado la plata de un subsidio para pintar la persona extraordinaria que era, ¿no? Digamos, que le parecía importante, que tenía que dar cuentas en que había utilizado eso. Pero digo, hay un impacto en nuestra vida cuando uno conoce ese tipo de personas en tantas dimensiones. En la dimensión humana, un poco simpática, pero en la dimensión intelectual y espiritual de lo que significaba él como conductor de ese espacio. Nosotros publicamos este libro después de su partida, no sé, uno de los últimos escritos de Juan Carlos, y nos dejó a nosotros una situación muy particular, digamos, porque la verdad que Juan Carlos era la columna vertebral del grupo. También lamentablemente han partido otros miembros del grupo ya, y no porque no nos dejaron camino, digamos, ¿no? Porque exactamente nos orientó en un camino, sino porque, bueno, su presencia era tan importante que, bueno, nos tocó la pandemia además, pero para el grupo fue todo un desafío, es un desafío en realidad. Nosotros, los libros que hemos sacado, desde yo me incorporé en el 98, si no me equivoco, del grupo, hay dos publicaciones previas, la que tiene que ver con el intercambio alemán y una que publicó San Pablo en el 96, si no me equivoco. Pero a partir de ahí, la coyuntura nos decía algunos temas que nos parecía relevantes, ¿no? Y yo creo que los últimos dos lograron, sobre Medellín y el anterior sobre Laudato Si, lograron tener una estructura. ¿No vieron que las compilaciones siempre son un problema? Porque está el temor de los papers abrochados, simplemente una tapa común y listo. Los libros, uno le tiene cierto afecto porque durante 2 años, más o menos, 1 año y medio, nosotros nos reuníamos siempre, generalmente en la casa de Ana, que tuvo la amabilidad de recibirnos, y a veces en otros lugares, y nos escuchábamos las exposiciones de cada uno, y eso también alimentaba la exposición y la construcción del otro, ¿no? Son experiencias, para quienes trabajamos en los ámbitos académicos, no siempre son comunes, digamos, ¿no? Y me parece que la construcción colectiva es un rasgo que Juan Carlos alentó y que, bueno, todo el equipo también construyó, y que hace, me parece a mí, fundamental la producción, ¿no? La producción intelectual, tantas veces tentada en los círculos individuales, tener espacios colectivos, ¿no? En algún momento incluso, no me acuerdo para cuál, venían invitados, ¿te acuerdas? Que invitábamos a veces referentes de algunos temas para discutir, para pensar otras miradas sobre esos temas, ¿no? Y Medellín surgió por el aniversario, por los 50 años del 2018. No recuerdo exactamente cómo venía la discusión. Veníamos de trabajar la Laudato Si, un impacto, una encíclica que tuvo y tiene un impacto, me atrevería a decir, más relevante en el conjunto de la sociedad que en la propia Iglesia, que generó una instancia de discusión, de debate, en el caso argentino notable, digamos, ¿no? Me acuerdo que fue Juan Carlos el que contó que Pino Solana le dijo: ya tengo mi manual de lo que quiero hacer, digamos, ¿no? Así que no lo tenía.
Y nosotros incluso tuvimos una charla en diputados, que bueno, finalmente no se pudo hacer la presentación, pero que había sido muy bien recibida también. Y a raíz de eso, que nos sirvió a nosotros para reflexionar sobre Laudato, la discusión sobre Medellín, ¿no? Que tiene esa particularidad, ¿no? Medellín, un documento producido en un contexto histórico tan distinto al de 2018 y al presente, si se quiere. ¿Cómo rescatar? Un poco fue esa la discusión que nos tuvimos, ¿no? ¿Cómo rescatar Medellín sin rescatar simplemente un aniversario, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Un efemérides, ¿no? Que no es simplemente, bueno, 50 años y el número redondo nos dice algo, sino cuáles son, si me permiten, lo esencial de Medellín, que es aquello que la memoria histórica, la memoria de la propia Iglesia siguió construyendo, a pesar de que tuvimos, ¿no? El impacto de Medellín es también para la Argentina poco, no el umbral, pero casi el umbral de una experiencia trágica. Entonces, ¿cómo recuperar aquello que estaba presente y que muchos, Juan Carlos entre ellos, habían sostenido durante todas esas 5 décadas, digamos, ¿no? Y que me parece permitía un lenguaje recuperar, tal vez no exactamente los términos de los lenguajes que utilizó Medellín, repito, muy imbuidos en la discusión de aquellos años, pero sí lo esencial de Medellín, digamos, ¿no? Las discusiones principales, como la pobreza. Y ahí, ustedes van a ver en el texto de Juan Carlos, en este libro, justamente es rescatar esa discusión en torno de la pobreza, ¿no? Fíjense, hoy, tomada, Juan Carlos, bueno, la verdad que nosotros disfrutamos mucho también los últimos años, pues, por sus viajes a Vaticano, a Roma, pero también a Europa, explicando aquello que los europeos no conocían demasiado, que era la perspectiva latinoamericana, ¿no? Entonces decía, bueno, claro, yo me sentaba a hablar de pueblo en Alemania y la palabra pueblo me parecía que eso tenía referencia al nazismo. Entonces, ¿qué es pueblo? Mencionaba ahí el poliedro, el mosaico, ¿no? Otras perspectivas en las cuales el pueblo contiene y no anula, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas eran relevantes discutir? Y en el texto de Juan Carlos, hay otros textos, como podrán ver en el libro, me centro en él. Digo, todos los textos tratamos de recuperar esa memoria histórica, no de la memoria histórica de lo que pasó, sino, como ustedes saben, memoria histórica, sino de lo que se construyó. A partir de ahí, más visible, menos visible. Fíjense cómo de vuelta volvió en el ámbito de la discusión pública la cuestión de la pobreza y eso que se llama el pobrismo, ¿no? Es muy interesante que hoy vuelva bajo otra terminología, bajo otra conceptualización, el valor que la teología y la reflexión política, social de la Iglesia tiene que ver con la cuestión de la pobreza, ¿no? El pobrismo como sociedades que reproducen desigualdades y dominación en favor de una élite, ¿no? Un poco esa no es tampoco muy refinada la idea de pobrismo, tampoco le debemos tanto crédito, son bastante malas, bastante limitadas las reflexiones, pero con cierto impacto, digamos, en la discusión pública. Cómo reconstruir de vuelta la idea de pobreza, la importancia de la Iglesia pobre, como se encarga de señalar nuevamente Juan Carlos, tomando justamente lo que señala el Papa, ¿no? Parece que el libro lo que buscó hacer es reponer algunas discusiones dadas décadas atrás, que me parece que habilitó la presencia de un latinoamericano en el Vaticano y en particular de Francisco en el Vaticano, ¿no? Voy a autocitarme, que es la peor cosa que puede hacer una persona, pero me acuerdo que me llamaron de una radio el día que fue electo Papa. Me dedico a la ciencia política, entonces todo es en términos de quién gana. Y desconcierto, ¿no? Que había un poco en ese contexto, yo decía, acá lo que va a pasar es que llega una agenda nueva. Yo no sé qué va a hacer Bergoglio del Vaticano, lo que sí sé es que es un latinoamericano, y que después de 2000 años de papas, o 1300 de papas europeos, es probable que la agenda cambie, ¿no? Porque esos son los procesos históricos. Más allá, también nosotros somos, ¿no? Como incluso mencionaba recién,
hijos de la historia. Entonces, más allá de eso, hay un proceso histórico en el cual Medellín estaba en el maletín de Bergoglio cuando viajó a Roma, ¿no? Después, ¿qué iba a hacer exactamente con eso? No lo podíamos saber, lo hemos visto después, ¿no? Pero los procesos históricos son esos, aunque desaparezcan de los debates cotidianos, como Medellín, como Puebla, como San Miguel en el caso argentino, y como otros tantos procesos, ¿no? El aporte del libro, y recalco especialmente en el texto de Juan Carlos, pero todos mis compañeras y compañeros han hecho muy interesantes trabajos, es eso, digamos, ¿no? Es una especie de, decíamos ayer, respecto de ciertas discusiones en momentos en que se habilitan discusiones que pocos años atrás no estaban habilitadas, ¿no? Y me parece que la presencia de un latinoamericano allí, con la carga histórica, social que tiene la persona particular de Bergoglio, pero en su rol de Francisco, habilitó de vuelta a discutir estas cosas que parecían perdidas, porque además, y esto sí me corro, y hablo más de la ciencia política en todo caso, en términos de discusión política las cosas más interesantes están pasando en América Latina y no en otra parte del mundo. Conozco poco lo que pasa en África, pero no lo veo en Europa, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa expansión vuelve a poner Medellín, no porque hayamos procesado todo lo que Medellín suponía, ¿no? Pero sí porque Medellín abrió una cantidad de puertas a nuestra propia iglesia, a nuestra propia sociedad, y quiero marcar el enorme impacto de Medellín en el conjunto de la sociedad latinoamericana. Y es que un poco lo que el libro quiere hacer, digamos, ¿no? Qué cosas, no el efeméride, sino que discusiones claves, y la verdad es que el texto de Juan Carlos en la cuestión de la convivencia, la unidad por encima de la diversidad, de la diferencia.